Buenos días. Os voy a contar que cuando yo empecé a hacer ecografía hace 20 y muchos años y monté mi consulta privada, un día llevé a mis suegros a enseñarles la consulta, de lo orgulloso que estaba yo porque había montado la consulta, y dijo: va, Miguel es mi suegro, ponte que te haga una ecografía. Y entonces le descubrí, me quedé patidifuso, le descubrí unos riñones poliquísticos bilaterales masivos. O sea, a mi suegro Miguel, después de muchísimos años, o sea, él tendría pues 60 años o así. Y entonces la alegría de enseñar la ecografía pues se truncó por la patología de los dos riñones que le vi. Entonces traigo esa anécdota a colación para demostraros que la ecografía de la semana 20 pues va a evitar esas cosas, porque es la primera exploración completa que se le va a hacer a una persona, posiblemente a lo largo de toda su vida. Porque si en un futuro cualquiera de nosotros tenemos algún problema de cabeza, de abdomen, de piernas, pues nos hacen un TAC abdominopélvico, una resonancia cerebral, pero una exploración completa del todo el cuerpo es muy difícil que nos hagan a lo largo de la vida. Entonces, esa es una de las razones fundamentales que tiene la ecografía de la semana 20, que hacemos a todas las personas, o sea, hacemos a todas las mujeres y a todos los niños que llevan dentro. Desde hace muchos años es una exploración universal. Y también lo que os he dicho sirve para decir que hay malformaciones que vamos a detectar que no tienen ningún problema y ni tienen ninguna trascendencia con la vida de esa persona. De hecho, mi suegro tiene 90 años y está perfectamente. Quiero deciros que con su poliquistosis renal y su insuficiencia renal está bien. Entonces, también transmitiros que las malformaciones que vamos a detectar en la semana 20 hay que ser también muy meticulosos y muy cuidadosos para saber qué tipo de información vamos a decir a esas gestantes para no crearles más ansiedad de la que corresponde. Después de esta breve introducción, pues empezamos. Los ecografistas nos vemos muchas veces como en una plaza de toros o en un campo de tenis. ¿Por qué? Pues porque estamos ahí haciendo la ecografía, algunos familiares entran con la cámara de vídeo grabando, con el móvil grabando, empiezan a comentar, los familiares que han venido a verla, a hacer comentarios, cuánto pesa, cuánto mide, es niño o niña, eso qué es, que no veo nada, siempre hay alguien que dice eso, pero seguro que es niña, vuelve a repetir la otra persona que no le he contestado. Y esto a mí me tiene flipado siempre. ¿Cuánta imaginación tiene cuando vas contando la ecografía? Al final, la madre, que suele ser la más sensata, dice: dígame por favor si está bien. Y entonces esa es la razón fundamental de la ecografía. Y yo, para reivindicar que la ecografía de la semana 20, que es la ecografía muy importante, que nos lo tomamos muy en serio las personas que la hacemos, reivindicar, darles esta hoja a la gente para que sepa lo que es una ecografía de semana 20, darle seriedad a esta exploración, o sea, que vengan sin familiares, que vengan solo un familiar, sin niños, que sepan que es una exploración médica, que el ecografista que la está haciendo es una persona que le ha costado muchos años hacer esta exploración, que se lo tiene que tomar muy en serio. Y que no sea un circo la ecografía de la semana 20. Esa es una reivindicación que llevo muchos años haciéndolo, y yo propongo esta hoja que se les dé a todos los que se les va a hacer tanto la ecografía de la semana 12 como la ecografía de la semana 20. Bueno, seguimos. Entonces, la ecografía de diagnóstico prenatal de la semana 20, ¿para qué sirve? Sirve para lo que ya os he dicho, pero sobre todo para informar a los padres que no apreciamos malformaciones anatómicas detectables con la ecografía, o en el peor de los casos, que su hijo o hija puede tener una malformación anatómica. Entonces, tenemos que saber que el 3 al 6% de todos los fetos presentarán alguna clase de defecto congénito. Y estos defectos congénitos, vamos a ver, las anomalías cromosómicas son el 12%, que le estamos dando mucha importancia, y la tiene, pero son el 12%. Las enfermedades hereditarias mendelianas son el 28%. Esas enfermedades, para detectarlas, las tendremos que sospechar de los progenitores, de algunos padres.
Pero las malformaciones anatómicas, las malformaciones son el 60% de los defectos congénitos. Y eso es patrimonio de la ecografía. Entonces, la ecografía de la semana 20 tiene que estudiar ese 60% de los defectos congénitos, sabiendo que ese 60% de los defectos congénitos, un 20% van a ser patología del sistema nervioso central y un 35% van a ser cardiopatías. Entonces tendremos que dominar perfectamente la exploración tanto del cerebro como del corazón. Además, en la ecografía de la semana 20 estudiaremos la placenta, el cordón, el líquido amniótico, el cervix, por si precisamos hacer un cribado de parto prematuro, podremos hacer Doppler de arterias uterinas si queremos hacer cribado de preeclampsia y CIR o de patología de la placentaria, y también aprovecharemos para hacer un despistaje de patología pélvica materna. Lógicamente, la ecografía de la semana 20 va a tener unas limitaciones. Esas limitaciones va a ser la gestante, su panículo adiposo, su grado de obesidad, también la posición fetal, que lo tendremos en cuenta, a veces no va a ser concluyente y tenemos que citar a la señora posteriormente u otro día. También los ecógrafos, la calidad de los ecógrafos. No se puede hacer una ecografía de semana 20, hacer una exploración satisfactoria con cualquier ecógrafo, necesitamos ecógrafos de alta calidad. El tiempo que disponemos de exploración. Para los ecografistas nos es muy gravoso mentalmente hacer muchas exploraciones en el mismo día por el grado de concentración que precisamos, y la experiencia del explorador también es importante. Entonces, toda la calidad de la exploración de la semana 20 va a depender de todas estas características, pero sabiendo eso, las guías clínicas nos ayudan porque nos dicen cómo debemos hacer esa exploración, qué sistemática debemos de tener, para que nadie coja sus iniciativas personales. Está todo escrito, cómo debemos hacer la exploración. Hay muy buenos libros que nos lo explican también con muy buenas imágenes para que lo sepamos. Entonces, yo lo que quiero transmitir a los residentes es que aprendamos a ser sistemáticos en la exploración de la ecografía de la semana 20. Los que pasáis conmigo en ecografía sabéis que yo insisto mucho en que tenemos que ser sistemáticos. Tenemos que aprender a hacer lo que dicen las sociedades científicas, la SEGO y la ISUOG. Coincidimos todas las sociedades en hacer la exploración. ¿Qué sistemática debemos de seguir en esa exploración? Entonces, yo lo que quiero transmitir a los residentes es que cuando acabéis la residencia sepáis hacer la ecografía de la semana 20 de una forma académica. Así que vayáis donde vayáis, la gente que os vea trabajar diga: esta persona sabe hacer una ecografía de semana 20, porque la hace del libro, sabe lo que hace. Eso es lo que quiero transmitiros. Entonces, la charla de hoy no voy a aportar nada, sino la sistemática de trabajo, pero que eso ya lo sabéis, y si no, os lo repasáis. Por eso también voy a ir un poquito más rápidos. Muy bien, entonces, vamos a ver, la ecografía de la semana 20, ¿cómo la vamos a hacer? Pues haremos cortes axiales, cogeremos el feto y le haremos cortes axiales, cortes longitudinales y cortes coronales. Y con todo eso vamos a empezar el estudio. Empezamos por la cabeza. Ya hemos dicho que es un 20% de la patología de las malformaciones del sistema nervioso central, y haremos los cortes axiales, estos 3 planos. No los voy a contar todos porque lo tenéis todo aquí, y ya la presentación ya se os ha mandado con antelación para que lo podáis repasar. El corte transventricular, el corte trastalámico. Aquí aprovecharemos para hacer la biometría fetal, medir el DBP y el perímetro cefálico. Veremos estas estructuras anatómicas. El corte transcerebelar también aprovecharemos para hacer estas mediciones, el cerebelo, cisterna magna, translucencia nucal si queremos, y veremos todas estas estructuras anatómicas. Este plano quiero que sepáis que es el plano de cribado del sistema nervioso central. Es el plano más importante de la cabeza. Así como el corazón insistiremos que es el corte de 4 cámaras, aquí en cerebro es este plano. Este plano tenemos que saberlo hacer en cualquier edad gestacional que se pueda hacer. O sea, prácticamente desde la 16 hasta la 20 y muchos o 30 y poco.
¿Por qué? Porque viendo este plano anatómico del cerebro, prácticamente el sistema nervioso central va a ser normal, se nos van a poder escapar muy poquitas cosas, muy pocas, que eso ya lo veremos la semana que viene, qué cosas se nos pueden escapar con este plano. Entonces, insistir en el sistema nervioso central, conseguir este plano. Luego estudiaremos la columna con los 3 planos, el corte sagital, coronal y axial, viendo los núcleos de osificación en cada plano. Y luego ya tenemos que saber que existe un sistema, un examen avanzado del sistema nervioso central, haciendo cortes, añadiendo cortes coronales y cortes sagitales, ¿vale? Entonces, los cortes coronales, pues ya tenemos el plano transfrontanelar, que es el plano más anterior, ahí lo tenemos. El plano trascaudado, las estructuras que estamos viendo. El plano trastalámico. El plano transcerebelar, y luego empezaremos con los cortes sagitales, que haremos un sagital medio, donde podemos ver la arteria pericallosa, y un parasagital. Y con eso ya tenemos el estudio de la anatomía del sistema nervioso central. Ahora vamos a valorar otra cosa que también es muy importante, que son la corteza cerebral. Tenemos que valorar las circunvoluciones. Y las circunvoluciones, en la semana 20 prácticamente vamos a ver 2, como mucho 3, que es la cisura de Silvio, las cisuras parietoccipitales y la cisura calcarina. Estas las veremos más adelante, la cingulada y el surco convexo las veremos más adelante, pero yo las pongo aquí para que seamos conocedores de las circunvoluciones, porque en una ecografía de 20 y muchas semanas tendremos que fijarnos un poquito, tenemos que saber que existen para ver si los problemas de la patología del sistema nervioso de la corteza cerebral, de tipo lisencefalia u otras, también los tenemos que descartar cuando hacemos una ecografía en la semana 32. En la semana 34 para hacer una biometría. No cuesta nada en el plano del cerebro de ver el DBP, ver las circunvoluciones como están, si tienen un aspecto normal. Eso quiero que lo metamos ya en nuestra rutina de exploración del tercer trimestre. Voy a ver las circunvoluciones como están. Bien, pasamos, ya hemos visto el cerebro, ahora pasamos a la cara. La cara ya sabemos hacer los planos los sabemos hacer todos, el hueso etmoide, las órbitas con los cristalinos, los huesos cigomáticos, maxilar superior, velo del paladar, maxilar inferior y lengua. Esos planos ya los sabemos hacer. Seguimos viendo la parte superficial de la cara, viendo la nariz, los labios y la boca, los agujeritos de la nariz. Muy bien. Y si queremos lo ponemos y si no queremos seguimos con la exploración. Vemos cuello, en el cuello vemos la glotis con la epiglotis, la faringe, podemos ver incluso las cuerdas vocales. Si bajamos un poquito ya vemos la columna cervical y vemos la zona tiroidea, incluso los vasos cervicales. Y siguiendo nuestra sistemática bajamos al tórax, donde veremos la columna, costillas, pulmones y corazón. Y ya vamos a sistematizar el estudio del corazón. El estudio del corazón tiene que ser sistemático. Y sistemático no hace falta que inventemos nada, está todo previsto. Los cortes de Jagel. Jagel en el año 97 ya estratificó los cortes del corazón. Mirad, el corazón es así. Por eso yo cuando digo corte de 4 cámaras y ahora súbete hacia la cabeza del feto, y te van saliendo los otros planos. ¿Veis? Súbete hacia la cabeza del feto, me lo habéis oído explicar muchas veces. Bueno, y van saliendo los otros planos. Vamos a verlos. Mirad, este es el corte de abdomen superior, donde vemos el situs solitus. Luego tenemos el corte de 4 cámaras, un corte muy importante, lo tenemos que sacar en todos los fetos, también en todas las edades gestacionales, donde vemos todas estas estructuras. Corte de 4 cámaras. Subimos un poquito, vemos ya el tracto de salida del ventrículo izquierdo, aquí lo tenemos, tracto de salida del ventrículo izquierdo, y vemos también otras estructuras anatómicas como el calibre, la apertura y cierre de las válvulas, ahí lo tenemos, y ahora tenemos el tracto de salida del ventrículo derecho, también tracto de salida del ventrículo derecho, que es el cuarto plano, y el corte de 3 vasos tráquea. Aquí lo tenemos, corte de 3 vasos tráquea, que es el corte más superior.
Y aquí tenemos lo que se ve en estos planos. Bien, ya Jagel no incluyó estos cortes, pero esto ya los estamos incluyendo nosotros, los han incluido posteriormente, que son los cortes del arco aórtico y del arco ductal, para ver en el arco aórtico los supraórticos y el arco ductal la diferente forma, porque vemos que el arco ductal sale del ventrículo derecho, que es el más anterior y el que está en contacto con la pared costal. También podemos ver las venas, la vena cava superior e inferior, e incluso podemos ver el ductus venoso. Aquí vemos cómo el ductus venoso tiene la función del calibre grueso de la vena umbilical, con un gran aflujo de sangre, disminuir ese calibre, por eso se forma aquí una turbulencia con un conducto más pequeño, para que no entre tanta presión de sangre a la vena cava inferior y a la aurícula. Esa es la razón fundamental del ductus, por eso cuando se corta el cordón umbilical el ductus desaparece. Que sepamos la función anatómica del ductus intraútero. Bien, si usamos el Doppler color podemos ver las cavidades y los flujos y las turbulencias que se producen en cada sitio. Seguimos el estudio, ya vemos el diafragma, cómo separa perfectamente cavidad abdominal de cavidad torácica, el abdomen. Estudiaremos estómago, hígado, vesícula biliar, vena umbilical, y aquí aprovecharemos para medir el diámetro del perímetro abdominal. Muy bien, seguimos bajando, vemos el aparato urinario, riñones, vejiga, suprarrenales y la pared abdominal. Y bajamos un poquito y vemos ya cosas más importantes, que es el sexo fetal. Yo os quiero hacer un minuto de inciso. Mirad, esto es una eco 4D de un feto varón que tuve la suerte de pillar y digo, voy a compartirla con mis compañeros. Eso son los testículos, la pilila de ese feto varón, y ese feto varón, como se aburre él solo ahí dentro, pues coge su mano, que es esa, la mano derecha, porque el pulgar está para arriba, y hace, pues que cada uno interprete lo que hace ese feto varón. O sea, se estira la pilila de abajo a arriba. Miradlo, ahí está. Y esa pilila que... Y entonces yo me quedé asombrado cuando vi esto, digo, pues hay vida dentro del útero, para que no nos acordamos, pero hay vida, no se lo pasan tan mal. Entonces yo luego para hacer una exploración científica, digo, vamos a ver, he sacado la foto de antes de su tocamiento y de después de su tocamiento. Y entonces he medido, y entonces después es un poquito más larga la pilila. Luego intraútero también tiene actividad. Nada, era una anécdota para que nos riamos un poco. Seguimos el estudio, estudiamos las extremidades superiores, todos los huesos de las extremidades superiores, las extremidades inferiores, cordón umbilical, estudiamos los vasos, cordón, arteria, vena, salida por la placenta, salida por el feto, estudiamos también la placenta y luego ya pasamos a la madre si lo necesitamos, estudiamos la madre. Si se nos ha pedido, pues haremos una longitud cervical, donde podemos ver cómo el acortamiento, incluso en las pacientes que se ha hecho cerclaje, ver cómo se ven los hilos del cerclaje. Entonces, como resumen, decir pues que la ecografía de la semana 20 se debe realizar a todas las embarazadas, que es una ecografía de diagnóstico morfológico prenatal y como tal debe de ser realizada, que el 60% de los defectos congénitos son malformaciones y debemos intentar diagnosticarlas, sabiendo que hay un 35% de cardíacos y un 20% de cerebrales. Que la eco de semana 20 se realiza siguiendo un protocolo de estudio definido por las sociedades científicas.
que al realizar la biometría fetal se confirmará tanto la FUR como el tamaño fetal, que debemos aprovechar para descartar patología abdominal materna detectable mediante la ecografía, y que se puede realizar medición cervical para cribar gestantes de riesgo de parto prematuro. Informaremos de nuestros hallazgos a los padres con veracidad y sensibilidad, empleando el tiempo necesario para ello, para que lo entiendan perfectamente. Y luego ya, para lo que como última diapositiva, lo que hacemos aquí cuando detectamos una malformación, si es del sistema nervioso central, le indicamos a la señora una neurosonografía, que es otra ecografía más detallada en el ecógrafo de alta resolución, en el ecógrafo de la sala 7. Si es necesario, si no es concluyente la neurosoro, pedimos resonancia. Si hay que hacer más estudios, enviamos a diagnóstico prenatal hasta que tenemos un diagnóstico, y según ese diagnóstico pasará a consultas externas o a IB. Si la malformación es del corazón, pues haremos lo mismo. Enseguida pasamos a ecocardiofetal junto con el cardiólogo pediátrico. Si tenemos un diagnóstico, pasará a consulta externa o a diagnóstico prenatal o a IB o a consulta externa, según el diagnóstico de la cardiopatía. Y si es otro grado de malformación de cualquier otra estructura, pues lo mismo. Si tenemos dudas, repetiremos la eco si no lo hemos visto bien, o pediremos una resonancia para confirmación. Pasa a diagnóstico prenatal o a consultas externas si lo tenemos claro. Y de diagnóstico prenatal, pues si procede, seguirá a consultas externas o a IB. Y con esto lo que tenemos es para que este feto que tenemos ahí dentro le podamos decir a sus papás que está bien. Y la mamá nos dará las gracias por tranquilizarla. Y eso es todo. Muchas gracias.